Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. Que el Señor le bendiga rica y poderosamente, ¿verdad? Los hermanos que se están conectando. Amén. Amén, amén. Bendiciones, ¿verdad que sí? Dios ha sido bueno, Dios es grande y maravilloso. Así que aquí estamos conectados. Así que sin más preámbulos, hoy tenemos un tema del cual cada cristiano, cada persona que tiene a Cristo en su corazón, debemos vivir de esa manera. Y hoy le hemos trazado, le hemos puesto por título Viviendo en lo Sobrenatural. ¿Por qué viviendo en lo sobrenatural? Porque lo que Dios hace por nosotros no es comparado a lo que hace el hombre. No es comparado con lo natural. Y vamos a empezar buscando, leyendo el significado de qué es natural, qué es lo natural. Es el ámbito o dimensión que a pesar debajo de las leyes del tiempo y espacio y materia, a través de los sentidos, es algo común, como el transcurrir de la luna. La luna tiene 4 fases: luna nueva, luna vieja, luna llena, ¿verdad? Tiene 4 fases la luna. Eso es lo natural, ¿verdad? De la luna. Eso es natural. Eso es algo natural. Igual que la tierra es algo natural, que en diferentes áreas, de tipo de tierra, den frutos. Haya materiales, haya minerales y que crezcan y se reproduzcan. Eso es algo natural. Que los animales, ¿verdad?, nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran, igual que nosotros como seres humanos. Eso es algo natural. Pero lo sobrenatural está por encima de las leyes naturales. Es un ámbito espiritual invisible y eterno, que este ámbito se accede por medio de la fe. Nosotros accedemos a lo sobrenatural de Dios a través de la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en Cristo Jesús. Viviendo para Dios, viviendo para el Señor, confiando en el Dios de los cielos, de que Él todo lo puede, el Dios de lo invisible visible, el Dios de lo imposible posible, ¿verdad que sí? Entonces, para eso yo traje algunos versículos bíblicos donde el Señor hace resaltar lo sobrenatural de Él en el hombre. Hay muchísimos. Casi la gran mayoría de las cosas que pasan en la palabra es sobrenatural en el Señor. Y vámonos al libro de Josué, capítulo 10. El libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Josué 10, 12 y 13. Josué 10, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol,
detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Amén. Hasta el 12. El 13. Dice el 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Qué poderosa palabra. Aquí hay algo de lo sobrenatural de Dios. ¿Qué le dice? Sol, detente. ¿En dónde? En Gabaón. ¿Cómo el sol se va a detener? Si la tierra sigue dando su ciclo, sigue dando su vuelta, sigue girando su rotación natural. Pero el Señor, cuando permite esas cosas, es porque Él quiere glorificarse en medio de su pueblo. El llamado de Dios para tu vida, cuando Dios te llamó, te sacó de la oscuridad a la luz admirable en Cristo Jesús. Eso es una demostración de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Verdad que sí? Y como estábamos muertos sin delitos y pecados, el Señor vino a través de su Hijo Jesucristo, pagó un alto precio para que fuéramos rescatados. ¿Pero qué indica esto? El Señor usó estrategias, el Señor usó lo sobrenatural de Él para que nosotros nos acercáramos a Él. Porque antes no pensábamos de la misma manera, no veíamos de la misma manera, no escuchábamos de la misma manera. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, que el Señor nos llamó, ese llamado sobrenatural de Dios, porque el Señor usó hombres, mujeres, para que tú vinieras a Cristo. Una historia poderosa de la Biblia que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1 y 2, donde habla de un caso tan sobrenatural de parte de Dios, donde había un hombre llamado Elcana, a la cual estaba con dos mujeres, era Penina y Ana. Penina le había dado hijos a Elcana, pero Ana no le había dado hijos. Dios, Elcana amaba mucho a Ana. Entonces, en ese entonces, la mujer que no podía dar a luz era una mujer como maldita. Pero ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Elcana amaba tanto a Ana que incluso la repartición de los sacrificios, de la comida y todo eso, le daba poca parte a Ana, pero le daba de algo. Pero Penina se burlaba de Ana. A Ana sufría todo eso porque no le podía dar hijo a Elcana. Pero entonces Ana hizo un pacto con Dios, hizo un voto con Dios. Ana habló con el Señor, derramada, fue a la casa de Dios, al altar de Dios, y fue a derramarse delante de Dios amargamente, triste. ¿Por qué? Rogándole al Señor que si Dios le daba un hijo, se lo iba a entregar para él, para toda la vida, dice la palabra. Así es. Y entonces dice la palabra que el profeta, el sacerdote Elí vino y escuchó a Ana murmurar y llorar, y pensaba que era embriagada, pensaba que estaba borracha. Pero Ana le dice al sacerdote: no, yo no estoy borracha, estoy llorando delante de Jehová por todo lo que está pasando. Yo le estoy parafraseando de todo lo que está pasando en mi vida, lo que está aconteciendo. Y el profeta Elí le dijo luego a Ana: mujer, anda y ve en paz, que Dios te conceda tu petición. Y Ana se fue confiada. Y para resumir la historia, Dios le cumplió esa petición a Ana, donde tuvo un hijo llamado Samuel. Incluso la promesa que Ana le dijo que se lo iba a entregar solo para él y no le iba a cortar el cabello. Y Dios le cumple esa promesa. Eso es lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente, naturalmente, Ana era una mujer infértil. Ana era una mujer que no podía dar hijos. Pero el Dios de los milagros, el Dios de lo sobrenatural. Por eso, hermanos, que
No hay nada imposible para nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, iglesia. Por eso que tú y yo tenemos que vivir en lo sobrenatural de Él. Porque para que el hombre natural nos parezca imposible este coronavirus, esta situación, este COVID-19, para Dios no es imposible, para Dios es imposible. Y si tú y yo vivimos en lo sobrenatural de Dios, oh, Dios va a hacer algo para que esto cambie. Sabemos que es parte de un cumplimiento de su palabra, porque Él pronto va a enviar a su Hijo por su iglesia. Pero tú y yo tenemos que mantenernos confiados viviendo en lo sobrenatural de Dios. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea tu angustia, yo no sé cuál sea la petición que tú tienes para Dios, pero yo te puedo decir algo. Tenemos que pedirle revelación del Espíritu Santo para poder movernos en fe, ilusión y gloria de Dios de los cielos. Cuando tú te mueves en ese mover de la presencia de Dios, como hablaba la pastora Rosario en el mensaje anterior, que tenemos que estar en la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios. Cuando tú anhelas la presencia de Dios, tú vas a vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque ningún obstáculo te podrá detener, porque tienes que anhelar al Espíritu Santo que te revele las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como lo dice Jeremías 33:3. Y entonces, ¿qué pasa? Porque el Señor quiere que nos movamos en ese ámbito sobrenatural. Porque si nosotros, amada mía, nos seguimos moviendo en lo natural, en lo que vemos, en lo que está aconteciendo, ahorita mismo, a nivel del mundo, a nivel de la tierra, lo que está aconteciendo, y todo lo tomamos naturalmente, nos vamos a asfixiar. Van a venir pensamientos a nuestra mente. Vamos solamente a tratar de amontonar alimentos, porque decimos, no sabemos qué pueda pasar. Pero si tú vives en lo sobrenatural de Dios, tú tienes que estar confiado que el Dios de los cielos es tu proveedor y Él va a darte la provisión. Amén. Quería preguntar a los que se están conectando si nos escuchan bien, porque está cayendo un aguacero, un señor aguacero. Y bendito sea Dios porque la lluvia es de bendición, pero está tronando. Y me gustaría saber si nos escuchan bien lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo con ustedes. Amén, si nos escriben, si nos escuchan bien o si no nos escuchan bien para entonces acomodar el sonido. Díganos, hermanos, para ver. Sí, es que está cayendo. Está cayendo un señor aguacero. Un aguacero tremendo, pero con truenos, relámpagos y todo. Pero yo creo que sí se escucha, yo creo que sí. A ver si nos confirman, si nos están escuchando, los que están conectados nos están escuchando bien. ¿Se escucha bien la voz? Venga, aleluya. Bueno, vamos a seguir, no podemos parar. Yo sé que se está escuchando porque si no ya nos hubieran enviado, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando tú y yo nos movemos en lo sobrenatural de Dios, la mano de Dios para tu pueblo no se va a detener. La mano de Dios va a seguir extendida para su pueblo, para nosotros. Y Dios va a mover lo que tenga que mover. Y aquí vamos a seguir hablando de diferentes cosas. Mire, cuando Dios permitió que su siervo, que su ungido en ese entonces, Josué, se detuviera el sol y la luna, era para que Dios se glorificara, era para Dios glorificarse, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para ser parte de un designio mayor de parte de Dios, para cosas mayores de parte de Dios. En lo sobrenatural de Dios no indica que usted va a andar levitando o caminando en el aire, ahora no va a pisar el suelo porque esto es natural. No. En lo sobrenatural de Dios indica, hermano, que usted va a vivir en cosas mayores de parte de Dios. En lo común del hombre no va a ser común para ti. ¿Por qué? Porque vas a vivir cosas diferentes, porque lo que Dios hace no se asemeja a lo que hace el hombre. Y por eso que tú y yo tenemos que vivir en lo sobrenatural. Recuerda el significado de lo sobrenatural. Está por encima de las leyes naturales, en el ámbito espiritual, invisible y eterno. A este ámbito se accede por medio de la ¿qué? De la fe, hermano. Así es. Hermanos,
Usted puede tener alguna circunstancia, alguna necesidad, pero si usted está viviendo lo sobrenatural de Dios, usted le está creyendo a ese Dios vivo, no hay nada, hermano, que le pueda interrumpir en el propósito de Dios para tu vida. Si Dios te necesita que se detenga nuevamente el sol y la luna para que Dios haga una señal, un prodigio en la tierra, lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer para liberar a su pueblo de la cautividad o de tantas cosas del enemigo, ¿verdad? Amén. Me llama la atención de lo que has tocado, de lo que has hablado de Josué, que se detuvo el sol y la luna para que se cumpliera, para que él pudiera llevar a cabo el propósito para lo que él había llegado, para el tiempo para lo que él había llegado. Y yo digo, ¿quién como Josué, que le dio la orden por una palabra? Pero ¿quién era Josué? Un joven, un varón entregado a las cosas del Señor, que por la palabra él le dijo, sol detente, y la luna también se detuvo, y todo se detuvo hasta que se cumpliera el propósito y la misión por la cual él estaba allí en ese momento. Y eso para mí es poderoso. Y yo digo, si Josué, siendo hombre, pudo, nosotros también. Pero entonces, ¿dónde está la fe de nosotros? ¿Dónde está la fe de la iglesia? Otra cosa que me llama la atención que has tocado es de Ana. Cómo Ana se movió en lo sobrenatural, porque aún estaba allí un siervo y él pensó que Ana estaba borracha. Sin embargo, Ana entró a la presencia del Señor. Ana entró delante del trono de Dios y su petición fue escuchada en la presencia del Señor. Amén. Ella fue delante de Dios para que también se le hiciese justicia a ella, porque ella amaba un hijo y además de eso, su fe. El deseo de ella fue movido por Dios, por la fe de ella, porque le dijo, si me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Amén, así es. Y así fue como el Señor cumplió el deseo de Ana, esa necesidad que había en su corazón de tener un hijo. Y esto es tan poderoso, porque mire, no solo quedó ahí, el Señor le cumplió el deseo a Ana de tener un hijo, y Ana le cumplió a Dios, Él se lo entregó. Pero ¿qué pasa aquí cuando, ay santo Dios, cuando nosotros nos movemos en lo sobrenatural de Dios? Algo más grande ocurre cuando tú demuestras fe a Dios de que Él puede cambiar tu situación, de que Él puede cambiar tu estado, de que Él puede cambiar tu ánimo, de que Él puede cambiar todo. Cuando tú vienes y le dices al Señor, Señor, hoy te entrego esta taza, Señor. Hoy te entrego esto, a ti te entrego mi situación, hoy te entrego mi problema, hoy te entrego mi hogar, hoy te entrego todas las cosas las cuales yo no puedo solucionar. Cuando tú tomas esa decisión y le entregas todo al Dios de los cielos, oh Dios, en la atmósfera de lo sobrenatural, el Dios de los cielos, en esa atmósfera poderosa, no solo va a quedar allí. ¿Tú sabes por qué? Porque ese hijo que Ana le prometió al Señor y Dios le cumplió, fue el sacerdote del pueblo de Israel. Así es. Fue el relevo de Elí. Fue el relevo de Elí. Dice la palabra que cuando fue destetado, Ana se lo entregó a Elí para que viviera en la casa de Dios. Entonces, desde muy pequeño a Samuel, el sacerdote Samuel, Dios lo estaba llamando desde niño. Cuando tú te mueves en lo sobrenatural de Dios, hermano, yo te quiero decir algo de parte de Dios. Oh, nada te puede detener, ni a ti, ni a los tuyos, ni a tu descendencia, porque tú estás confiando en el Dios de los cielos. Tú estás pidiendo revelación al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para moverte en la unción, para moverte en esa gloria de Dios. ¿Para qué? Para que Dios comience a trabajar y a mover todo lo que tenga que mover para que Él se glorifique a través de nosotros. Y pueda cumplirse el propósito sobrenatural en nosotros. Ser nosotros instrumentos. Por eso que yo estoy totalmente agradecido por ser una vasija en las manos de Dios. Amén. Una vasija imperfecta, pero en las manos de nuestro alfarero, que es el Señor. Él siempre nos está moldeando, nos quebramos en sus manos, pero Él siempre nos está restaurando. Y lo importante de esto, para nos vivir en lo sobrenatural de Dios, iglesia, ¿tú sabes qué es? Tener un corazón manso y humilde para ser moldeado por Dios. La humildad en el corazón.
Cuando tú tienes un corazón humilde y no te das el golpe de pecho del ego de que la unción que yo cargo de Dios, que la gloria que yo cargo de Dios, no, esa unción no es tuya, esa gloria no es tuya, eso le pertenece al Dios de los cielos. Dios lo ha depositado en ti para que tú seas instrumento de Dios, para que edifiques a otros, para que otros también comiencen a vivir en lo sobrenatural de Dios. Así es. Cuando tú eres manso y humilde de corazón, vas a poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque en nuestro ego, te agarramos una bomba de aire, lo comenzamos a inflar, y llega el momento que nos explotamos y dura va a ser la caída. Así es. Pero tenemos que vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Para qué? No para que me vengan a reconocer, wow, el pastor Javier y la pastora Bianca de Boca Chica, eso viven en la unción. No, la unción no es mía, la unción es de Dios. Señor. El Señor era depositado en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos edificación para otros. Nosotros somos vasijas en las manos de Dios. Amén. Entonces, tenemos que reconocer, para poder vivir en lo sobrenatural de Dios, tenemos que reconocer nuestra posición. Sí, Señor. Para poder vivir en lo sobrenatural de Dios y haya revelación, anótelo el que anota. Vivir, ¿a dónde dirigimos? Viviendo, hermanos, tenemos que vivir conforme a su voluntad. Tenemos que vivir con un corazón manso y humilde, como lo dice el Señor. ¿Me entiendes? Tenemos que ser manso y humilde de corazón. No hay mayor ejemplo que el Señor Jesucristo. Y yo soy de las personas que cuando enseño, es bueno enseñar toda la palabra, pero yo no puedo enseñar toda la palabra ni predicar el mensaje que quiera predicar si yo no menciono al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al que estuvo antes y después de todo lo que está escrito. ¿Y quién como Él, el mejor maestro de maestros, para enseñarnos la humildad? Porque no puede operar en nosotros dones y todo eso puede, pero si no hay humildad, pues... La palabra de Dios es tan clara y nos dice que el Señor, el altivo, lo mira de lejos. Así es. Entonces, si tú y yo queremos vivir en lo sobrenatural de Dios, no podemos tener ninguna chispa de altivez. Nada de Tenemos que ser manso y humilde como lo fue el Señor. Un mayor ejemplo de lo sobrenatural de Dios es el mismo Señor Jesucristo. ¿Verdad? Los milagros, los prodigios, las señales, las liberaciones, todo eso es sobrenatural, porque humanamente, naturalmente, el hombre no puede hacer nada con un hombre desquiciado, con un hombre endemoniado. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene respuesta para eso, pero el Dios de los cielos sí tiene. Y si tú te trazas vivir en lo sobrenatural, tú vas a ser un instrumento de parte de Dios. ¿Para qué? Para que lo sobrenatural de Dios comience a vivir en ti y para que tú seas de fuente para otros de parte del Señor. Entonces, yo quiero tocar otro pasaje de la Biblia, en el libro también de Josué, capítulo 6, versículo 20. Es un tema largo, pero si nos lo ponemos a leer todo se nos va el tiempo, ¿verdad? Entonces, y yo le voy a resumir rápidamente. Aquí habla de los muros de Jericó, pero le voy a leer el 20, cuando los muros fueron derribados. Y dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Escucha esto, el pueblo gritó, dice la palabra, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Humanamente ellos no tuvieron que hacerle fuerza a esos muros. No. Dios quería demostrarle lo sobrenatural de Él. Pero aquí lo sobrenatural de Dios tiene que ir acompañado con un hombre de fe. De fe. Y obediencia. Sin fe es imposible. De fe y obediencia. Porque si Josué hubiera ido a poseer, a conquistar esa tierra, de cualquier manera, con su propia fuerza, no hubiera podido. Pero Dios se quería glorificar. Dios quería demostrarle al pueblo que Él es por el poder de Él, es por su gloria, es por su magnificencia. Entonces dice, cuando sonaron, dice, fueron los siete ancianos, dice la palabra, las 7 bocinas del pueblo de los 7 sacerdotes, que llevaron para que sonara la bocina y gritaron, ¿verdad? Y luego dice, ¿y los muros qué?
se cayeron. Hay una alabanza que dice, el muro se cayó de Jericó, el muro se cayó dando gloria a Dios, y que sigue diciendo con un brinquito, Yo me sé otra de la muralla de Jericó. ¿Qué dice? Yo no soy muy buena cantando, pero el inicio me encanta porque dice, las murallas de Jericó no puedes soportar, y ya, no. ¿Qué pasaba? El poder y la gloria de Dios que iba con ellos, esos muros creados por el hombre no pudieron soportar la presencia, la gloria de Dios, y esos muros cayeron. Cuando tocaron esa trompeta, gloria a Dios, cuando ellos iban dando alabanzas a Dios, gritaban dándole la gloria a Dios. Oh, cuando tú comienzas, en el mundo espiritual, que a mover la atmósfera de gloria, a mover una atmósfera espiritual, cuando tú comienzas a provocar lo sobrenatural de Dios, algo de Dios tiene que ocurrir, algo sobrenatural de Dios tiene que acontecer. Amén. Y esto es poderoso. Amén. Poderoso. Porque cuando tú vives en lo sobrenatural de Dios no va a haber dificultad. Mire, yo he escuchado una profecía que fue, yo no sé si fue al terminar el año pasado, en noviembre, creo, terminó el año pasado, y ella dice todo lo que está aconteciendo, y es clara esa profecía, porque ella habla y dice que claramente habla y dice que incluso no iba a llegar para la economía, el sustento, el alimento, pero yo te puedo decir, mire, yo soy testigo, soy testimonio del poder de Dios, soy testigo de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque ni mi esposa ni mi persona estamos devengando un solo centavo ahorita mismo, y estamos viendo lo sobrenatural de Dios en las comidas, porque aquí hemos comido mejor hasta cuando que había, hermano, y eso es lo sobrenatural de Dios. Amén. Tenemos que darle gloria a Dios, tenemos que darle honra, porque toda la gloria y la honra es para Él, y tenemos que vivir en eso sobrenatural de Dios, y que el Señor siga proveyendo. Y hoy le mando una palabra de parte de Dios. Aquel que no tiene ahorita mismo en su alacena, confía en el Señor que Dios va a proveer, pero confía, entrégale todo a Dios, tu angustia, tu situación, tu deuda, tantas cosas, entrégasela al Señor, y tú verás lo sobrenatural de Dios actuando a favor tuyo. Amén. La palabra del Señor también dice que Dios está atento, Dios está mirando a los justos, y si tú te conservas íntegro y justo delante de Dios, la palabra del Señor también dice que Él está atento al clamor, a la oración, a la petición de sus justos. Entonces, ten fe, créele al Señor, agrádale al Señor con tu fe, y no te va a hacer falta nada. Y a ti vendrá, y no tendrás que abrir tu boca, porque el Señor enviará, porque tú eres parte de los justos del Señor. Si practicas la justicia, practicas la honradez, y le crees al Señor, le eres fiel, el Señor no te va a dejar desamparado. Su palabra es clara y dice, no he visto justo desamparado. Amén. Amén, aleluya, así es. Entonces tú y yo tenemos que vivir en lo sobrenatural de Dios. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Nada más vamos a tocar el 17. Éxodo 13. Éxodo 13, 17. Cuando el Señor da la libertad al pueblo de Israel de Egipto, mire lo que dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermanos, cuando tú vives en lo sobrenatural de Dios, aquí hubieron dos hombres viviendo en lo sobrenatural, Moisés y Aarón, dos hombres viviendo en lo sobrenatural de Dios. Hermano, cuando tú comienzas a vivir en lo sobrenatural de Dios, Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas, en el camino que tú vayas, Dios va a cuidar en el camino. Escucha esto, aquí el Señor le está cuidando el camino de el pueblo de Israel. No lo hizo que fueran caminando por los filisteos porque estaban en guerra, había una situación de guerra. Pero ¿qué pasa? Porque no iba a decir, no, después si los dejo que se vayan por donde están los filisteos que están en guerra, van a decir, wow, nos sacan del cautiverio donde teníamos nuestro alimento, nuestra comida, y venimos a caer en manos de los filisteos para morir. No, cuando tú estás en los planes de Dios, créeme, vives en comienzas a vivir en lo sobrenatural de Dios como lo vivía Moisés y Aarón.
Dios cuida de los suyos, Dios cuida sus pasos, Dios cuida su camino. Entonces Dios permitió que llevarlo por otro camino para que no se toparan con esa situación. Yo no sé qué situación Dios te quiere librar hoy, yo no sé qué situación Dios quiere apartar hoy, pero hoy Dios te dice: necesito que mi iglesia, que mi pueblo viva lo sobrenatural, para que no se angustie, para que la prueba, la necesidad no venga a su vida. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy, es el Rey de reyes y Señor de señores, y alejado de la iglesia nada podemos hacer, nada. Tenemos que vivir en las grandezas de Dios. Hermano, Dios tiene grandes cosas para su pueblo. El Señor no nos ha llamado a vivir en el temor, el Señor no nos ha llamado a vivir en la esclavitud, el Señor nos llamó a ser libre. El Señor nos llamó, dice, ¿qué dice la palabra? Porque Él nos hizo libre, verdaderamente libre. Hay libertad en el Señor cuando tú comienzas a vivir y creerle a Dios, cuando tú comienzas a vivir en las cosas sobrenaturales, no en lo natural del hombre. No tú comienzas a ver: ay Dios mío, viene esta situación, viene este cheque, viene esta deuda que hay que pagar, viene esto. No. Confía en Dios, que Dios va a enviar la provisión. Ana tenía una necesidad, y lo más poderoso de esto, cuando Dios le cumple a Ana, no solamente Dios le cumplió a Ana para que tuviera un hijo. No. Wow, Dios operó en el vientre de Ana, en sus ovarios, en todo lo que tenía que operar. Que después, hermanos, aquí entre nosotros había una competencia entre Ana y Penina, cuál de las dos tenía más hijos. Porque lo que Dios hace no lo hace pequeño. Cuando Dios hace lo sobrenatural de Él, tú confías. Lo que Dios hace con nosotros es algo grande y poderoso. Por eso que la palabra de Dios es tan grande y dice que aunque nuestro inicio sea pequeño, nuestros postreros serán mayores. Hermano, la iglesia Jehová Jireh, aunque los inicios sean pequeños, el día de mañana veremos cosas grandes de parte de Dios. Pero usted sabe algo, tenemos que vivir en lo sobrenatural de Dios. No podemos vivir en el ámbito natural, no vivir viendo la necesidad, viendo la angustia, viendo la desesperación. Tenemos que ser fiel a Dios y vivir en lo sobrenatural de Él. ¡Qué grande Dios! Amén. Vámonos al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Ahí es todo el capítulo, pero no lo vamos a leer todo porque ahí habla de tantas cosas sobrenaturales de parte de Dios. Su pueblo necesita vivir en lo sobrenatural. Amén. Juan capítulo 9. Mire, iniciando el capítulo 9, mire lo que dice. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuche esto. Aleluya. De nacimiento. No fue por una enfermedad, no fue por un accidente, fue ciego de nacimiento. Sus genes familiares de su padre y su madre no fueron compatibles y no le fue desarrollado la visión. Y le preguntaron, dice. Ajá, y sigue diciendo, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire lo que dice, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que la obra de Dios se manifieste en él. Wow, y mire lo que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Wow, qué poderoso. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Mire esto, estas son locuras de Dios. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo a los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los otros antes le habían visto que era ciego y decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: él es, y los otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo: aquel hombre que se llama Jesús
y Sonoro me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y sigue diciendo, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. Yo te tengo que decir algo de parte de Dios. No sé qué te esté limitando. No sé qué no te deja crecer. Quizás literalmente tú ves, tú escuchas, tú oyes, tú sientes. Los discípulos quisieron venir como a buscarle la quinta pata al gato, preguntándole que por qué había nacido de nacimiento ciego, que acaso él había pecado, sus padres habían pecado. Pero el Señor le respondió, y yo le voy a decir más claramente, como decía la palabra. El Señor le quiso decir a los discípulos, aquí no es cuestión de quién haya pecado, aquí es cuestión de que hay un milagro por hacer. Amén. Cuando tú vives en lo sobrenatural de Dios, tienen que ocurrir milagros de parte de Dios en tu alrededor, en tu contorno, en tu casa, en tu familia, en tantas situaciones. Así es. Sabemos que lo principal en nosotros no es un milagro, lo que el ser humano necesita. El ser humano lo que más necesita en este tiempo, en este momento, es ser salvo. Es ser salvo. La salvación. Porque cada vez que el Señor hacía un milagro, el Señor lo llevaba al arrepentimiento primeramente. Porque muchas veces, hermano, el Señor permite que se hagan milagros en ciertas o X personas. Pero las personas muchas veces somos olvidadizas. Y el día de mañana, que fue Dios en ese momento. Correcto, el día de mañana pasado se nos olvida lo que el Señor hizo por nosotros. Así es. Y seguimos viviendo de la misma manera y aún hasta peor. Por eso que el Señor, cuando tú vives en lo sobrenatural, quiere que tú seas instrumento de Él para que imparta salvación a otros, para que sea instrumento de Dios, para que otros sean salvos también de parte de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 9 nos habla de tantas cosas. Nos habla de guerra espiritual, nos habla de ser el buen pastor. Todo lo que nos habla en el capítulo 9 es vivencia de lo sobrenatural de Dios. Amén. Porque cuando tú estás contagiado de lo sobrenatural de Dios, tú sabes el rol que tú tienes en Dios. Porque hay que ser sincero, hermano. Muchas veces queremos vivir no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la nuestra. Que Dios se adapte a mi voluntad. Y no puede ser eso. No puede ser. Por eso que en la actualidad usted ve tantas cosas, hermano, que Dios mío, el Señor tenga misericordia de nosotros. Santo Dios. Porque no vamos a entrar en detalles, porque no fuimos llamados porque no nos edifica para eso. Somos mensajeros de una palabra que imparte vida. No somos mensajeros de palabras que destruyen y no edifican. Amén. Por eso que usted, si escucha un mensaje de un pastor volándole plomo a otro, hermano, apague eso no edifica. Eso no funciona. Sea o no sea así, el Señor no nos llamó a ser jueces. Exactamente. El Señor nos llamó a rescatar a lo que se había perdido, como Él lo hizo. Y para hacer eso tenemos que vivir en lo sobrenatural, para no ver los defectos de otros. Sí, Señor. Para no hacerle test espirituales a las demás personas. No, hombre. Mengano de tal tiene más unción que otro. No, hombre, que me gustan más las prédicas de don fulano que de don Mengano, porque, wow, se siente una gloria. Se siente algo tan poderoso. No. Usted y yo no fuimos llamados a señalar, ni a juzgar, ni a tampoco criticar. Porque este sea más popular o haga más milagro, habla más lengua, habla más esto. No, así no es. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Que él sabía hablar más lengua que todos ellos juntos. Santo Dios de Israel. Y hay veces los hermanos que se ponen a predicar, hermano, y predican más en lengua y la gente no lo entiende. Y la gente no se está edificando porque está esperando una palabra bien explicada para edificarse y alimentarse con esa palabra. Cuando tú vives en lo sobrenatural de Dios, hay sabiduría de Dios. Hay entendimiento, hay revelación. Por eso que hay que buscar la revelación en el Espíritu Santo, para que esa gloria, para que esa unción de parte de Dios
que Dios deposita en nosotros sea de influencia para otros, para que otros también sean edificados. Y que dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tú y yo tenemos que ser unos de esos violentos en medio de esta situación, en medio de toda esta pandemia. Hay que buscar la estrategia de parte del Dios de los cielos. Cuando tú vives en lo sobrenatural, tú no te vas a quedar callado, vas a buscar las herramientas de parte de Dios para que la palabra de Dios se siga expandiendo, para que lo sobrenatural de Dios siga avanzando, siga corriendo, porque esto no lo para nadie, hermano. Nadie lo para, hermano. Mire, el profeta Elías pensaba que él era el único profeta que quedaba sobre la tierra. Y el Señor les dijo, aún hay creo que 7,000 o 700, no recuerdo, usted allá, dígame, creo que eran 7,000 más esperando para que yo les diga que vayan y van. Así es. Hermano, ni usted ni yo somos la última Coca-Cola en el desierto. No. Hermanos, tenemos que saber nuestra posición en el Señor. Como dice, mi posición de hijo, dice la canción de hija, sí. Mi posición de reina, pero mi posición de hijo de Dios. Esa es mi posición de parte del Señor. Para poder vivir en lo sobrenatural, yo sé dónde estoy parado. ¿Quién soy yo? Amén. Para Dios? ¿Quiénes somos para el Señor? ¿Quiénes somos para Dios? Para poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Y para que cosas grandes ocurran de parte de Dios. Para que nosotros seamos ese instrumento. A mí me da un privilegio ser usado para... Hermano, a mí me buscaron para ir a repartir comidas a diferentes áreas aquí en la provincia y yo le he dado las gracias a esos hermanos, porque me tomaron en cuenta. El Señor me tomó en cuenta y estuve en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para eso. Y bueno, y me dijeron que me van a seguir llamando y yo le doy gracias a Dios por Amén. Eso, porque me gusta servir. Uno se llena de una satisfacción de poder dar y ayudar a aquellos que no les ha llegado alimento. Porque miren lo que dice la palabra, yo vine a servir y no a ser servido. Para tú poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Sí. No, aunque seas pastor don fulano o don mengano de tal, usted no puede estar sentado en la iglesia para que los hermanos, como el rey, como un rey, tráigame café, tráigame galleta, tráigame esto, no, hermano, es mejor servir que ser servido, hermano. Porque como seres humanos nos he dado algo que es el ego, es el altivez. Y hermano, para que eso no crezca en nosotros hay que echar fuera todas esas cosas. No podemos permitirnos. Esto no indica que un hermano no nos puede un día venir y mire, pastor, yo le y esto. Pero que yo comience sentado desde el trono nada más y hacer papel de Dios. No. Se va subiendo el ego y se van subiendo otras cosas que carnalmente nuestra humanidad, cualquier cosita, podemos pecar. Hermano, yo estoy lejos de ser Dios. Así es. Y lo seguiré estando, Padre, en el nombre de Jesús. Así mismo. Yo cancelo toda altivez. Tenemos que ser humildes porque el Señor Jesús, Él más que nadie, nos dijo, nos orientó, nos recalcó que nosotros estamos para servir a otros, no para que nos sirvan. Nosotros estamos para servir lo que dice la palabra, a muchos, a multitudes. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Ajá. Él no vino a juzgar, no vino a señalar. ¿Quién soy yo para señalar? ¿Quién soy yo? Si tú quieres vivir y ver cosas grandes de parte de Dios, gracias, las cosas grandes y ocultas que no conocemos de Dios, queremos vivirla, tenemos que vivir en lo sobrenatural. Y para poder vivir en lo sobrenatural tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Yo no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, pero tratamos de agradarle a Dios en todo lo que podemos. Amén. Y cuando nos equivocamos también vamos delante de Dios y pedimos perdón. Y hay que reconocer también nuestros errores. Y si hay que pedirle perdón a la Grace, hay que pedirle perdón. Porque yo no soy perfecto. No. Hermano, perfecto es Dios que está en los cielos. Aquí estamos en un proceso de perfección, de transformación. Y todos los días aprendemos algo en la palabra. Mire, usted puede leer un capítulo en la Biblia 1, 2 y 3 veces y vea, y usted lo lee la cuarta vez. Si usted le pide revelación al Espíritu Santo, créame que usted va a encontrar la revelación de un misterio en esa palabra. Amén. Porque todo está en la búsqueda que usted, mire, no hay nada malo en esta vida. No, en exceso todo es malo, pero no en exceso buscar del Señor, leer la palabra, eso no es malo.
Y cuando usted busca cada día más a Dios con la convicción de que el Espíritu Santo lo va a cambiar a usted y le va a guiar, usted va a ser cada día una nueva persona. Cada día tiene que morir el viejo hombre que hay en nosotros y que sea Cristo Jesús en medio nuestro, porque perfectos no somos y tampoco podemos juzgar, no podemos ser jueces de las personas. Así es. Por eso, hermano, que nosotros para poder vivir en lo sobrenatural, y ya vamos finalizando, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, y buscar revelación en la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios se nos revela a través de la palabra de Dios. Pero el mayor secreto es ser manso y humilde de corazón. Así es. Y que en medio de ese proceso de vivir en lo sobrenatural, seguir siendo más manso y más humilde. Es que cuando usted está en la presencia del Señor, porque ahí está también el secreto, estar cada día buscando la presencia de Dios, que tus ojos se derramen delante de Dios en lágrimas, pero no fingidas, sino porque de verdad el Señor te habla y cada día te enseña, te redarguye. Estar en la presencia del Señor también va a hacer que tú tengas un cambio y puedas vivir en lo sobrenatural, porque cuando tú te levantas de estar en comunión, en lo íntimo, ahí al lado de tu cama, en tu intimidad, donde nadie te ve, y ahí sí oras al Señor hasta que el Espíritu te tome y hables diferentes lenguas y le pides al Señor que te dé nuevas lenguas y que te revele lo que estás enseñándote de la palabra. Créeme que cuando tú te secas tus lágrimas y tú te levantas y sigues para las actividades del día, tú vas a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque ya tú te comunicaste con papá todos los días, porque ya le hablaste, porque ya te presentaste, porque ya hiciste lo que dice la palabra, que por nada estemos afanosos hasta que no sean conocidas nuestras súplicas delante del Señor. Entonces, cuando tú estás en la presencia del Señor y tú te presentas delante de Él como tú eres, con tu pecado, con tu defecto, con tus fallas, con tus errores, ¿verdad? Y tú le abres el corazón a Él, Él te va a cambiar, ¿verdad? Y cuando tú te levantes de ese lugar, va a ser diferente, porque el Señor tiene presente las peticiones de sus justos. Amén. Amén, así es, hermano. Hoy en esta noche yo te insto. Usted se puede preguntar hoy, pero ¿cómo voy a hacer para vivir en lo sobrenatural? Y hay un requisito que Dios lo pide para nosotros, no solamente vivir en lo sobrenatural, sino para vivir una vida cristiana plenamente. Es un corazón limpio y sincero delante de Dios. Sí, Señor. Limpio y sincero delante de Dios. El Señor lo único que pide, que le entreguemos, que desgarremos nuestro corazón delante de Él y darle permiso para que Él entre, para que Él saque todo lo que a Él no le agrada. Todo. No es algunas cosas, porque si no, no podemos ser llamados hijos de Dios. Si nosotros no le entregamos todo a Dios, no podemos ser llamados hijos de Dios. Es triste, pero es así. Hermanos, para tú vivir en lo sobrenatural de Dios, no pueden haber raíces de amargura en tu corazón. No pueden haber. No hay cabida para eso. No puede haber lugar para eso. Porque en vez de vivir en lo sobrenatural, vas a comenzar a hacerle daño a otros también. Para poder vivir en lo sobrenatural, necesitamos tener un corazón manso y humilde delante de Dios. Y que Él sea nuestro alfarero todos los días. Si cometemos un error, nos quebramos en la mano de Dios. Él sea restaurándonos. Él sea limpiándonos. Porque Dios quiere que vivamos en lo sobrenatural de Él. Esto no es cuestión, no solamente, amada mía, de vivir en lo sobrenatural, de vivir de milagro en milagros. Esto no solo indica esto,
Vivir en lo sobrenatural de Dios es vivir en lo que es invisible para mí, para Él es visible. Para que las luchas y las circunstancias en mi vida no sean obstáculos para yo detenerme y no avanzar. Porque me voy a mantener confiado en Él. Por eso yo te insto hoy. ¿Quieres buscar en la palabra para vivir en lo sobrenatural? Casi en toda la Escritura se vive en lo sobrenatural de Dios. Amén. Casi toda la palabra, en las proezas y las maravillas que Dios hace, se vive en lo sobrenatural de Dios. Porque lo que Dios hace no es comparado a lo que hace el hombre. Ahora que mencionas que para vivir en lo sobrenatural, se viven todo lo que está escrito en la palabra. Mire, todos los hombres y mujeres que al día de hoy marcaron en la historia y están, como le digo, inmortalizados aquí en la palabra, porque podemos aprender de tantos hombres y mujeres que hay en la Biblia. Todos cometieron pecado, ¿verdad? Menos el Señor Jesús, que se hizo hombre y Él no tuvo tacha, no tuvo mancha. Pero a excepción de Él, todos fueron hombres con fallas, con errores, pero una vez que tuvieron un encuentro con el Dios del cielo, una vez que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y entendieron el llamado y entendieron el propósito que Dios iba a hacer en su vida, ellos dejaron su pasado y su vida atrás y empezaron a ser una nueva criatura, una nueva persona. Tuvieron un nuevo nacimiento con el Señor Jesús y empezaron a caminar en lo sobrenatural. Y hoy escrito está en la palabra testimonio de lo que ellos vivieron. Conocieron al Dios sobrenatural que tenemos y nos enseñaron y quedó escrito eternamente aquí para que tú y yo hoy, en este tiempo, aprendamos a depender del Señor, a entregarle todo a Dios, a que no puedo tener raíces de amargura, a que no puedo andar por la vida sin perdonar al que me ofendió, sin perdonar a mi hermano, a que no puedo seguir caminando y teniendo una doble vida porque puedo convertirme en piedra de tropiezo para otras personas, sino que yo tengo que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo Jesús, que como Él no hay persona limpia de corazón y manso y humilde, porque siendo Dios se hizo hombre y habitó entre todos nosotros para que aprendiéramos de Él. Amén, así Tantos es. milagros y tantas cosas que hizo el Señor Jesucristo, y nosotros al día de hoy no hay maestro por excelencia que no sea el Señor Jesús. Y Él dijo que nosotros teníamos que, Él preguntó, el que quiere hacerse mayor, el que quiere estar conmigo, tiene que servir y no ser servido. Estoy parafraseando lo que en pocas palabras el Señor Jesús le enseñó tanto a sus discípulos. Aún recuerdo que Pablo, imagínense, Pablo, que él escribió en sus cartas y él dijo: a mí se me fueron reveladas los misterios que hay en la palabra, porque a él se le presentó el Señor Jesús de frente, pero él tuvo el valor de decirle a Pedro: oye Pedro, así no es como lo estás haciendo. No puede ser una cosa delante de aquellos judíos y delante de los gentiles ser otra cosa. Amén, aleluya, así es. Y eran dos hombres que el Señor Jesús llamó y los estaba usando. Así que para los hermanos que ya han conocido del Señor y que estamos caminando, presentémonos siempre delante del Señor, abramos nuestro corazón y seamos honestos con las cosas que deseamos que el Señor cambie. Y aún si no sabemos cuál, no reconocemos delante de nosotros, porque somos pecadores, no hemos reconocido que en qué estamos fallando. Señor, si tú ves que estoy fallando, quítame eso de mi camino, quita eso de mi vida para que yo pueda darte
lo mejor de mí. Aleluya. Amén, así es. Y por eso, hermano, es necesario vivir en las cosas sobrenaturales de Dios. Y yo te insto, hermano, en esta noche, si hay algo que te está interrumpiendo tener mejor comunión con Dios, tener mejor acercamiento con Dios, hoy es el día, hoy es el tiempo que tú le puedes decir a Dios: Señor, hoy te entrego todo. Señor, incluso hasta mis pecados ocultos que no conozco, Señor. Amén, así es. Hoy te los entrego a ti, Señor, porque es necesario vivir en lo sobrenatural de ti, Señor. Es necesario vivir bajo tu dominio. Es necesario vivir bajo tus designios. Es necesario vivir bajo tu palabra, Señor. No se puede adaptar mi vida a tus propósitos. No se puede adaptar mi sistema a tus propósitos. Yo me tengo que adaptar a tus propósitos, oh mi Dios. Yo me tengo que adaptar a tu palabra, Señor Dios. Porque cuando tú vives en lo sobrenatural de Dios, no vas a dudar en obedecer la voz de Dios. No vas a dudar en que las cosas grandes de Dios se van a cumplir en tu casa y en tu familia. Hermano, es necesario vivir en lo sobrenatural de Dios. Allí donde tú estás, dele honra y gloria a su Dios. Amén. Dele gracias primeramente por darle la vida. Dele gracias primeramente por esa oportunidad que nos dio nuevamente de ser salvos. Pero dígale de corazón a Dios: necesito vivir en lo sobrenatural. Necesito conocer las cosas grandes y ocultas que yo no conozco, Señor. Necesito cada día vivir para ti, Señor. Necesito ser todos los días una nueva criatura. Amén. Necesito todos los días tener un encuentro contigo, Señor. Necesito todos los días recibir un toque de tu gloria. Necesito todos los días sentir tu presencia. Necesito tu palabra, Señor. Dígale: Señor, necesito, Padre. Señor, necesitamos vivir en lo sobrenatural de ti, mi Cristo. Enséñanos a vivir en lo sobrenatural. Oh, Padre, porque nada podrá detener, oh Dios, lo que ya tú trazaste en la palabra. Señor. Para mi vida, para mi casa, para mi familia, Señor Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, a cada persona que hoy en este momento está viendo, Señor, oh Dios, este mensaje, esta palabra de parte de ti, Señor, oh Dios, que haya sido de edificación para sus vidas, Espíritu de Dios. Amén. Oh, habla a los corazones, Señor, oh Dios. Habla a la vida, porque vivimos momentos difíciles, vivimos tiempos duros, Señor, donde más que nunca necesitamos tu discernimiento, Señor, para no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, para no dejarnos de llevar de lo que realmente no te agrada a ti, Señor, oh Dios. Que sea, Padre, nosotros viviendo lo sobrenatural en ti para recibir tu revelación, Señor, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, mi Cristo. Sí, oh, Señor, Padre de la gloria. Yo bendigo a cada persona, Dios. Yo bendigo a cada hermano de parte de ti, Señor Jesús. Oh, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, oh Dios, obrando, seas tú actuando, Señor, en sus vidas, Padre celestial. Sí, bendición del cielo recaiga, Padre, sobre sus vidas, Señor, oh Dios. Padre, y lo que hoy, Padre, no dejaba que mi hermano o mi hermana, Señor, no avanzara, Señor, oh Dios. Padre, todo obstáculo es quitado en el nombre de Jesús, porque comenzamos a tener visión de Dios, comenzamos a tener oídos espirituales, comenzamos a tener, Padre, visión de reino, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, visión sobrenatural de Dios para tu pueblo, Señor, oh Dios, para que no sea engañado, para que no sea burlado, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, oh Rey de gloria, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay cosas grandes, Padre, que vienen de parte de ti, hay cosas poderosas que aún no se han revelado, y viene una nueva revelación para tu casa, para tus hijos, de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada persona en el nombre de Jesús,
Jesús, que está viendo, Padre, esta señal en vivo, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. No te permitas, Señor, oh Dios, que el devorador venga a influir a su vida, a su casa y a su familia. Padre, porque de hoy en adelante han tomado y hemos tomado una decisión de vivir en lo sobrenatural de ti, Señor, oh Dios. Te damos honra, gloria y exaltación a ti, Señor. Todo honor, todo tributo es para ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Saludamos a Melissa Reyes, a la hermana Indira, al hermano Tomás, al hermano Javier Pupiro, al hermano Carlos Reyes. Bendecimos a cada una de las personas, ¿verdad? Arnulfo, Anel, bendiciones, Anel. Te extrañamos, a toda la familia Bejerano, a cada una de esa familia hermosa de parte de Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? A la familia de nuestro hermano Abraham, a cada una de las familias de la iglesia Jehová Jireh, la hermana Elsa, la hermana Marina, el hermano Juan. Lo bendecimos a cada uno de ustedes, ¿verdad? De parte del Señor. Así que, hermanos, espero que esta palabra haya sido de edificación para su vida. Recuerde, hermano, que hay algo mayor de parte de Dios para nosotros. Tenemos que vivir en lo sobrenatural de Dios, porque cosas grandes vienen de parte de Dios para su pueblo. Así que, hermanos, sigamos confiando en Dios. Recuerda, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Así que, hermanos, preparen su corazón, preparen su vida, porque hay un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre su casa, sobre su pueblo. Así que no se extrañe de las cosas grandes de parte de Dios que están ocurriendo, comiencen a ocurrir en su casa. Amén. Así que nos despedimos de ustedes en esta poderosa noche. Que el Señor bendiciones a los niños que nos están viendo en Boca Chica, que estamos transmitiendo, están viendo la transmisión. La familia del hermano Marcelo, la familia del hermano Arnulfo, bendiciones. Bendiciones a Isaac Abraham, que sé que nos están viendo en Boca Chica. A Elena, a Josefa, bendiciones a todas las jóvenes, a Mileika, a Marisaida, Migdalia, ¿cuál se me queda? Esas niñas esforzadas y valientes. Marisela, yo creo que las dije. Esas niñas esforzadas y valientes, a Vicentito. Si pueden ver la retransmisión, a Vicentito, a Jocelyn, al gran Edward, ¿verdad? Me da gusto verlos practicando las danzas y que puedan aprovechar el tiempo, aunque estamos, ¿verdad?, en tiempos difíciles, hay que aprovechar el tiempo y yo los felicito por la iniciativa. Amén, amén. Qué poderoso es Dios, porque estos hermosos del Señor, ¿verdad? El grupo Óleo de Gozo. Amén. Tienen la iniciativa y han estado practicando allá en Boca Chica y qué privilegio, ¿verdad?, que esos niños estén dispuestos al llamado de Dios, ¿verdad?, al servicio de Dios. Y cuando tú tienes esa disposición es porque tú quieres vivir en lo sobrenatural de Dios, porque no te puedes quedar tranquilo. Cuando tú comienzas a que esas cosas inquietan tu vida y tú comienzas a buscar la manera de servir a Dios, es porque Dios algo grande está haciendo en sus vidas, ¿verdad que sí? Entonces, más que nunca, hermano, más que nunca, tenemos que buscar el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Aquí subo esa foto allá al fondo. Miren si pueden ver, allí están esos hermosos del Señor practicando danza allí. Están practicando danza allí. Aprovechando el tiempo, ¿verdad? Para Dios. Y bueno, los bendecimos, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús. Amén, sí. Que el Señor los siga guardando y bendiciendo. Que Dios los siga usando cada vez que se presentan. En el son lugar especiales. Donde los inviten, que Dios los siga usando, porque ahí es donde se ve el esfuerzo. Todo el mundo dice, ¡ay, qué bonita! Y la presencia de Dios, pero realmente ahí está la respuesta de Dios, porque ve el sacrificio y el interés que tienen para servirle al Señor de diferentes maneras. Amén. Así que declaramos una palabra de bendición, ¿verdad? Para ellos, que ninguna estrategia, ningún plan del enemigo tocará su casa, su morada, su familia. En el nombre de Jesús, nada los podrá tocar, ninguna plaga tocará sus vidas. Así que, hermanos, ya sin mayor preámbulo, porque vamos a tener que demorar un poquito más, porque siempre estamos como que no
no queremos cortar y queremos seguir hablando con los hermanos y compartiendo. Así es, pero es de bendición, es de bendición. Es de bendición poder estar juntos. Se le ama, se le extraña muchísimo. Así que hermanos, mañana, para que estén anuentes, escuchen, mañana en hora de la tarde, como 3:30 de la tarde, voy a estar haciendo una videollamada por WhatsApp a 8 hermanos de allá, porque por ahora por WhatsApp se pueden llamar a 8 hermanos, así que ya que Zoom se le hace un poco más complicado, vamos a estar llamando por WhatsApp para estar teniendo un conversatorio con ustedes, porque en el mes de junio viene el aniversario de la iglesia y no sabemos todavía cuándo esto pueda reabrirse, pero yo confío en Dios. Amén. Yo confío en un Dios de poder que sé que Él puede hacer algo mayor, ¿verdad que sí? Amén. Así que vamos a ver qué acontece. Así que mañana como a las 3:30 lo estaría llamando. Así que bendiciones, Señor. Que el Señor sigamos viviendo en lo sobrenatural. Amén. Que el Dios de los cielos los guarde hoy, mañana y siempre. Hasta luego. Se les ama y se les quiere mucho. Besos y abrazos para todos ustedes.